La más cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos iniciando este webinar de comunicación política aplicada. El día de hoy tendremos como ponente al maestro Luis Ángel Hurtado y les voy a comentar cuál es su currículum. El maestro Luis Ángel Hurtado Razo es maestro en estudios políticos y sociales por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa estudios de doctorado especializado en comunicación política digital. En su desarrollo académico es docente por la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la Universidad La Salle. Tiene publicados 5 libros, todos ellos sobre elecciones y comunicación política. En el ámbito profesional se ha desarrollado como analista político en distintos medios de comunicación, de los que destacamos La Silla Rota, Radio UNAM, La Octava Televisión, Capital 21, ADN 40, Revista Zócalo, Radio Educación, entre otros. Actualmente se desempeña como director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada, donde tiene el cargo de director general. A su cargo tiene la investigación Cómo usan Internet los mexicanos, la cual ha tenido más de 400 impactos en medios de comunicación. En su haber, como consultor, ha participado en más de 50 campañas electorales. Les damos la más cordial bienvenida y cedo la palabra al maestro Luis Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por supuesto por su compañía. Como bien ya habíamos comentado, el día de hoy vamos a tener el gusto de hablar sobre el caso de Facebook y me voy a permitir compartir pantalla para iniciar mi exposición. Bueno, como ya lo dije, la plática de hoy va a ser sobre la importancia de usar Facebook en las elecciones. Pero para empezar a hablar sobre Facebook, me gustaría retomar las palabras precisamente de su fundador, Mark Zuckerberg, quien dice lo siguiente: damos a la gente la oportunidad de contar su historia. Facebook es una herramienta para expresarse. Y en ese sentido, el fundador de esta red sociodigital, pues ha dado la oportunidad no solamente a las personas comunes en poder compartir historias o poder mostrar todo aquello que miran, que se desempeñan, que realizan y sobre todo poder compartir los gustos que tienen a lo largo de su vida, sino que también Facebook le ha dado la oportunidad a muchos políticos de poder compartir sus historias. Aquí en pantalla les presento el caso de uno que es uno de los más emblemáticos, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero como él ha habido muchos. Hoy vemos aquí al primer ministro, Biden, bueno, así como él, otros han utilizado esta herramienta. Por supuesto, uno de los más conocidos casos de Facebook es el de Donald Trump, quien también se ha caracterizado por cantar a lo largo de su trayectoria política, pues su historia como político. Y así como el caso de Obama, el caso de Trump, también vemos el caso de Macron, el mismo, en nuestro caso, el caso de López Obrador. Vemos también otras latitudes como Bolsonaro, hasta llegar pues a casos más recientes. Pero ¿qué tienen en común todos estos políticos? Aparte de ser políticos, por supuesto. Pues básicamente todos ellos tienen en común que son candidatos antisistema. ¿Qué quiere decir esto? Que son candidatos que han revolucionado la forma de hacer política. Han revolucionado la forma en hacer política desde el punto de vista comunicativo, al utilizar el nuevo modelo de comunicación política, que es el modelo de comunicación política digital. Y estos se han atrevido a lograr cambiar las cosas a partir de su comunicación digital.
Y uno de los ejes más importantes de estos candidatos antisistema es el uso de las redes sociodigitales, principalmente Facebook y el caso también de Twitter. También otro rasgo que los caracteriza por ser candidatos o políticos antisistema es que básicamente también han utilizado o han eliminado básicamente la mediación de los medios de comunicación tradicionales. Ellos han utilizado las redes sociodigitales, principalmente Facebook, en la comunicación directa con los ciudadanos. Ya no necesitan o no requieren de una mediación, en este caso de la prensa, la radio y la televisión, para poder llegar a sus públicos, para poder llegar a la sociedad y, por supuesto, para llegar a los posibles votantes. Y con ello, ¿qué vemos? Pues que han logrado construir narrativas, construir discursos y sobre todo posicionar su propuesta, su eje y por supuesto su ideología y con ello ganar adeptos y por supuesto ganar ya sea la presidencia en sus respectivos países o el cargo de primer ministro. Otro rasgo o otra similitud que tienen estos políticos es que todos, absolutamente todos, han utilizado Facebook como estrategia electoral. Esto los lleva a que la construcción de sus campañas políticas desde el 2012 hasta el 2019, que son las campañas que les presenté a cuadro, todas ellas fueron estructuradas desde el modelo de comunicación política digital. Y en donde Facebook y otras redes sociodigitales como Twitter, YouTube, Instagram y por supuesto WhatsApp fueron el eje central para construir mensajes, para construir narrativas y por supuesto para posicionar sus temas y su ideología. Aquí presento también que de los cuatro de los 6 países que presenté, pues figuran entre los 10 principales países que más utilizan Facebook en el mundo. ¿Cuáles son esos países? Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y por supuesto México. Ahora, vamos a hablar un poquito de Facebook. ¿Cuáles son los indicadores mundiales de esta red sociodigital? Pues es la red social más utilizada en el mundo. Actualmente cuenta con 2.449 millones de habitantes o de usuarios, lo cual lo coloca como, pues podríamos situarla como si fuera un país, el tercer país con más habitantes en el mundo, de los cuales principalmente el 52% son usuarios, son hombres, que tienen una edad en promedio entre los 18 y 34 años, estos a su vez utilizan esta red sociodigital pues para ofrecer servicios. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los indicadores en México de Facebook. Pues México es el quinto país a nivel mundial que más usuarios tiene activos al mes en esta red sociodigital. Alrededor de 83 millones de mexicanos tienen una cuenta de Facebook y de estos, de cada 100 usuarios que tienen acceso a Internet y tienen usan redes sociales, de cada 100, 99 tiene una cuenta de Facebook. En promedio, los mexicanos utilizamos entre 2 a 3 horas el uso de esta red sociodigital. Esto, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo sitúa como el medio de comunicación más usado por los mexicanos, superando a la televisión, superando a la radio y, por supuesto, superando a la prensa escrita. También es la red sociodigital más usada por los mexicanos y, como ya lo venía diciendo, ocupa el quinto lugar de personas o de usuarios en el mundo, en México, esta red sociodigital. Ahora voy a platicarles un poco de los datos que arroja una investigación que he encabezado en Comunicación Política Aplicada y que presenta una radiografía del uso de esta red sociodigital. Y esto lo llevo o lo traigo a colación precisamente para destacar por qué es importante usar esta red sociodigital, no solamente por la numeralia pasada, sino que
También esta numeralia nos permite entender que pues, es el medio de comunicación más usado por los mexicanos, es el que más presencia actualmente tiene de Internet, de todas las redes sociodigitales, y por supuesto esto lo lleva a romper fronteras porque México está ubicado como la quinta nación en el mundo que más utiliza esta red sociodigital. Entonces, muchas veces la comunicación que generemos en esta red sociodigital no solamente se va a quedar en nuestra localidad, o sea, en los estados donde estemos radicando, sino que puede tener la potencialidad de romper fronteras locales, tener una presencia nacional y posteriormente tener una presencia a nivel internacional. En ese sentido, les presento o ven en pantalla el resultado de la investigación cómo usan Facebook los mexicanos, que coordinamos en comunicación política aplicada, y del cual destaco dos datos rápidamente. El primero de ellos es que esta red sociodigital es usada en su gran mayoría, y eso es por una cuestión mínima, por hombres. El 50.25% de los usuarios de esta red sociodigital son hombres. Y ubicamos, aquí lo pueden ver en pantalla, el mapa de la República Mexicana, que donde más presencia tiene esta red sociodigital, pues es en el centro del país. Esto lo traigo a colación porque el siguiente año, el 2021, las elecciones, aunque son federales, también se van a renovar 15 gobernaturas en distintas partes del país. Esto lo traigo porque básicamente también esto nos permite ver cómo estructurar una estrategia de Facebook por cada una de estas entidades que se van a disputar. Y no solamente gobernaturas, también se van a disputar puestos locales como diputaciones locales o se van a renovar congresos, muchas presidencias municipales y por supuesto la Cámara Baja del Poder Legislativo en nuestro país. Ahora, ¿quiénes son los que utilizan esta red sociodigital? ¿Qué rango de edad tienen las personas que utilizan esta red sociodigital? A diferencia de Instagram, que hablamos en nuestro webinar pasado, en donde la gran mayoría de los usuarios son jóvenes de los 14 a los 20 años, aquí vemos que es más bien una ventaja muy corta de personas que tienen una edad de entre 14 a 20 años, el 37.9%, pero muy seguido de personas que tienen de 21 a 30 años, con el 35.4%. Si sumamos estas dos rangos de edad, pues nos da el 70% de la población de esta red sociodigital. Y si estamos hablando de que activamente encontramos un promedio de 80 a 81 millones de usuarios de Facebook en nuestro país, pues entonces tenemos un promedio básico de entre 68 o 65 millones de mexicanos que tienen un rango de edad de los 14 a los 21 años. Este estudio fue realizado el año pasado, por lo cual estas métricas las podemos actualizar ya. Las personas que tienen 14 años hoy en día tienen 15 años y están aproximándose pues, a una edad legal para poder tener derecho al voto. Ahora, esto también nos lleva a lo siguiente, que el público que utiliza esta red sociodigital, pues es un público joven. Es de los 14 a los 30 años y por lo tanto entonces tenemos que construir narrativas que estén acorde a este público, porque este público es el que predomina en esta red sociodigital. Ahora, ¿qué uso o qué elementos están utilizando de las herramientas que ofrece esta red sociodigital a los usuarios les está ofreciendo? Encontramos que el principal uso que le están dando los mexicanos a Facebook pues es principalmente el de conversaciones directas, mejor conocidas como el Facebook Messenger o el famoso inbox. El 65% de los usuarios de Facebook lo utiliza para conversaciones. Entonces nosotros también tenemos que construir narrativas, construir mensajes que estén pensados también en mensajes directos en esta red sociodigital. ¿Para qué? Para que esto nos permita acercarnos a posibles
personas que simpaticen con nuestro proyecto y pues esto se va a traducir en posibles votantes. ¿Qué otro uso le están dando o cuál es la segunda opción que más utilizan los mexicanos? El 61% de los entrevistados dijo que utilizaba esta red sociodigital para publicar información, que es la función que le dio origen a esta red sociodigital. Entonces, pues entre estas dos funciones vemos que la gran mayoría de los mexicanos o utiliza para conversaciones privadas o directas o las utiliza para comunicación abierta, pública. Entonces, vamos a construir mensajes estructurados en dos sintonías, mensajes estructurados para conversaciones directas o mensajes privados, pero también para comunicación abierta. Esto nos va a permitir tener dos públicos potenciales y que debemos de cubrir. No debemos dejar de lado también quienes están utilizando esta red sociodigital, las edades y por supuesto los géneros, si son más mujeres, si son más hombres y dónde se ubican. Si nos ubicamos en el centro del país, si nos ubicamos en el norte del país o en la zona sur. Cada una de estas zonas geográficas que arroja nuestro estudio, que pueden consultar directamente en la página de Comunicación Política Aplicada, pues nos ubica precisamente qué uso le están dando a esta red sociodigital, qué tipo de elementos son los que les utilizan más, pero sobre todo, quiénes son las personas que están utilizando esta red sociodigital. Si son mujeres, qué edad tiene, en dónde se ubican y, por supuesto, cuáles son los discursos con los cuales más simpatizan. Esto nos va a permitir destacar elementos que básicamente se van a situar en dos escenarios. El primero, en el escenario privado, como ya lo había dicho, el escenario directo con las conversaciones en Facebook Messenger, pero también en el escenario abierto o el escenario público, con el famoso post. Esto nos va a permitir también situar lo siguiente, que básicamente debemos de generar entonces perfiles no de forma cuentas tradicionales, sino cuentas mejor conocidas como los famosos fanpage, para que estos fanpage tengan la apertura de poder romper la famosa burbuja, la famosa burbuja digital o la famosa cámara de eco, que esa cámara de eco está ubicada bajo los algoritmos de Facebook únicamente para los usuarios tradicionales, las cuentas tradicionales. Entonces nosotros tenemos que empezar a redimensionar, a redirigir las cuentas que tengamos, ya sea de un candidato o ya sea de un partido político en las siguientes elecciones. Pero básicamente se tienen que hacer desde una óptica del fanpage. Esto nos va a permitir tener una mayor cobertura, que nuestros mensajes tengan mayor impacto y que estos a su vez entren a otro ámbito, que es el ámbito de que muchas de las personas que simpaticen con estos mensajes, que simpaticen con nuestra propuesta y sobre todo simpaticen con la persona, puedan recopilarlas y esto se recopile, se comparta en las cuentas tradicionales y ahí sí aplicaría la famosa cámara de eco o las burbujas digitales. Y en ese sentido vamos a lograr que tenga un impacto y que esas burbujas permitan que las personas que dialogan, las personas que son amigas de estas personas que comparten nuestras publicaciones, pues empiecen a ver nuestras propuestas, empiecen a ver nuestras narrativas y por supuesto a conocernos como candidatos y por supuesto como políticos y como partidos políticos. En ese sentido, esto nos va a permitir que Facebook tenga una dimensión distinta, una estrategia de posicionamiento a un público específico y por supuesto también saber qué discurso, qué narrativas y qué elementos son los que más les gusta a este público en específico. En esto yo cierro esta plática, este diálogo con el siguiente comentario o el siguiente frase que dice lo siguiente: hay cosas en la vida de las que uno no puede escapar, que son tres: la muerte, los impuestos y hoy en día también Facebook. Ante todo, a nombre de Comunicación Política Aplicada, les agradezco muchísimo su atención
Y dejo aquí mis datos en pantalla junto con los de comunicación política aplicada por cualquier situación que tengan o para ponerse en contacto directamente con nosotros. Ante todo, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Luis su presentación, bastante breve y concisa, y más bien invitaría a nuestros invitados, a los que nos acompañan, los participantes el día de hoy, si tienen alguna pregunta, si gustan levantar la mano o ponerla en el chat, con todo gusto. Jesús Ramos, adelante con tu pregunta, por favor. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Le agradezco mucho al doctor Hurtado su presentación, muy ilustrativa. Yo estoy trabajando como los jóvenes en Baja California, en la Universidad Autónoma de Baja California, están utilizando las redes sociales, específicamente el Facebook, cómo influye en ellos la parte política. Entonces, pues el tema me parece fascinante. Sin embargo, hay una cosa que ahorita a mí me está llamando mucho la atención. De hecho, hace unas horas me acaban de levantar la suspensión Facebook por un comentario que hice. Y estoy viendo que Facebook está instaurando una política, pues hasta cierto punto restrictiva con respecto a lo que se dice. Y está utilizando como justificación que quiere luchar en contra del discurso de odio, etcétera, etcétera. Pero aunque me parece que es muy justificable, por supuesto, la razón por la que están restringiendo las cuentas, al mismo tiempo está generando que muchas veces no te puedas comunicar con tus amigos como lo hacías antes, porque uno no tiene la intención de tener un discurso de odio, por ejemplo, con un amigo al que le dice de algún modo alguna broma hasta un poco pesada entre amigos, y el Facebook inmediatamente puede restringirte hasta un mes la cuenta, ¿no? Entonces estoy viendo que la gente no está reaccionando muy positivo a la restricción, independientemente que sea buena la razón. ¿Este puede ser un principio del fin para Facebook a largo plazo? Es mi pregunta. Gracias, Jesús. Muy interesante pregunta porque tiene que ver con dos cuestiones completamente que se conjuntan, pero a la vez también son diferentes. Por una parte, tenemos todo lo que tiene que ver con la tecnopolítica, que es el uso de las herramientas digitales para hacer activismo político, no solamente basado en las elecciones que tiene que ver con los partidos políticos o con los candidatos a diferentes cargos públicos, sino que también entra el factor de la ciudadanía. La ciudadanía juega un papel muy importante en el uso de estas herramientas para posicionar temas, para posicionar narrativas, pero sobre todo para posicionar opiniones. Bajo esa lógica, Facebook es, junto con otras redes sociodigitales, una de las herramientas que ha funcionado para la cuestión de la tecnopolítica, para hacer movimientos en red. En México, a lo mejor no ha tenido tanta presencia, pero en otras latitudes sí ha tenido. Por mencionar una, en Francia, los famosos chalecos amarillos se desarrollaron, se movilizaron a partir del uso de Facebook. Eso por responder esa parte. Pero tenemos otra parte que tiene que ver precisamente con el nuevo modelo de comunicación política que está actualmente instaurándose y desarrollándose. Por una parte teníamos en el anterior modelo de comunicación política a los actores, a tres actores principales, los políticos, los medios de comunicación y por supuesto la ciudadanía. En la cual de estos tres grandes actores, el primero que es los políticos y los medios de comunicación son los que dominaban, digamos, las narrativas y de qué se debía platicar. Ellos generaban las agendas, los medios de comunicación las retomaban, las perfilaban y los medios de comunicación fungían como esos filtros para decir, esto sí se habla y de esto no se habla. Cuando llega Internet, todo ese modelo de comunicación política que teníamos se fractura, porque en Internet existe la libertad, pero existe la libertad en el sentido de que cualquier persona puede expresar lo que quiere abiertamente y sobre todo ya no existe una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación que dominaron durante mucho tiempo, prensa, radio y televisión, ya no pueden filtrar la información. Los partidos políticos y principalmente los líderes y por supuesto los políticos, por eso yo hablaba de los candidatos antisistema, vieron esto una gran posibilidad para que todas aquellas narrativas que no eran bien vistas por los medios de comunicación tradicionales y existía este filtrado y en cierto sentido fungían como guardianes de la información, pues ahora con Internet pues eso no exista y puedan hablar de esto.
Esto trajo grandes resultados porque antes narrativas como el derecho del medio ambiente pues no figuraba, el derecho de los animales o la equidad de género pues eran narrativas que no estaban tan presentes en los medios de comunicación. Nos trajo todos estos beneficios. Sin embargo, también nos trajo discursos que antes también no figuraban tanto o tenían una posición muy pequeña. ¿Y cuáles son esos narrativas? Pues discursos de odio, discursos de discriminación y, por supuesto, discursos que incitan a la violencia. Bajo esa lógica, la sociedad, pues, también llegaron personas que arroparon esos discursos, los hicieron suyos y empezaron a exteriorizarlos. ¿Esto qué nos llevó? Que muchas personas empezaran a ganar simpatía, empezaran a ganar presencia y que estas personas muchas veces hoy en día empezaban a ganar cargos públicos. Empezaban a ganar cargos de mediano rango hasta llegar al más alto, con esos discursos. Esto acá ha llevado que básicamente pues la exigencia de grupos que dicen yo no estoy de acuerdo con estos discursos y por lo tanto tienes que hacer algo tú como empresa Facebook porque si no, entonces estás incitando a la violencia, incitando a la discriminación y por supuesto también al odio. Bajo esa lógica, Facebook es la red sociodigital junto con las que son afiliales a ellas, Instagram y por supuesto WhatsApp, que pertenecen al conglomerado Zuckerberg, son las que más se han resistido en limitar la expresión. De hecho, hace un mes todavía que se dio en Estados Unidos estos primeros llamados por parte de Twitter en contra de Trump de ponerle una etiqueta, decir, su discurso no es preciso, no es confiable, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a decir que lo estaban censurando. Mark Zuckerberg dijo que él no iba a asumir esa posición. Esto que llevó a que hubiera una presión social para que pusiera esa mediación o esos restrictivos en esta red sociodigital. Esto que llevó, pues que básicamente hoy en día tengamos que ciertas etiquetas o ciertos hashtags o ciertos metadatos que automáticamente bajo el algoritmo de Facebook en su momento se han retomado. O sea, se han retomado si digan, con que tú digas, por mencionar un ejemplo, migrante, aunque tú estés diciendo, estoy a favor de los migrantes, si tú pones migrante, el algoritmo de Facebook lo detecta y dice, a ver, ojo, aquí lo vamos a mandar a revisión porque puede ser que sea un discurso anti-migrantes. Y esto ha llevado a una gran controversia. ¿Esto qué ha llevado? Pues que ha habido ciertas reacciones en contra de esta empresa, pero es algo que básicamente ha respondido, o por lo menos yo puedo asegurar, Facebook todavía hasta la fecha, no ha puesto todos los candados, como si es el caso de Twitter, como si es el caso de YouTube, o como es el caso de otras redes sociodigitales. Facebook es la que abiertamente tiene menos candados en temas de censura, en discursos, en toda la esfera pública digital. No sé si queda claro en este sentido, Jesús. Perfectamente claro. Muchísimas gracias. No, de qué. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Fernando Mateo dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En 2022 posiblemente exista una revocación de mandato para el presidente de México. ¿Cuál es la importancia de las conferencias mañaneras para propagar a la ciudadanía los ideales del presidente para poder enfrentar la revocación? ¿Y cuál es la importancia del discurso para poder persuadir a la ciudadanía para que sigan apoyando al presidente? Hoy, la pregunta es de Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando. Fernando Mateo. Bueno, Fernando, debo decir que tú estás preguntando algo completamente interesante por lo siguiente. Tú estás preguntando, voy a situarlo así, la comunicación política se divide en dos grandes vertientes. Por una parte tenemos la comunicación política electoral, que es la que fue el tema de hoy que abordamos, el tema de hoy desarrollado, el que explicamos, pero por otra parte tenemos la comunicación política gubernamental o institucional. El tema que tú mencionas pertenece más al ámbito de la comunicación de gobierno o al tema de la comunicación institucional.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el uso de Facebook no solamente sea limitado, o de las famosas redes sociodigitales, no solamente sea limitado al ejercicio de esta herramienta en campañas electorales, sino que también se ha desplazado al ejercicio durante la gestión de gobierno. ¿Esto qué lleva? A que básicamente muchos gobiernos han adoptado como fuente de información o fuente para transmitir lo que se gestiona o lo que se está desarrollando en sus plataformas de gobierno, el uso de las redes sociodigitales, principalmente Facebook, por el alcance que tiene, porque vuelvo a repetir con los indicadores que yo presenté a lo largo de toda esta plática. Facebook es la red sociodigital más utilizada en el mundo, es la quinta más utilizada, sitúa a México como el quinto país que más usuarios tiene activos en esta red sociodigital, es la principal red sociodigital que más usuarios tiene en México, y sobre todo es la que hoy en día tiene presencia en casi todos los rincones de nuestro país. ¿Esto qué conlleva? Que lógicamente desde la estructura del gobierno actual, pues han utilizado no solamente Facebook, sino han utilizado las distintas redes sociodigitales, porque es parte de un tema que hemos desarrollado en comunicación política aplicada, en algunos cursos o en algunas conferencias, que es el tema de la tecnopolítica, que es el uso de las diferentes herramientas digitales que tienen para poder construir discursos y posicionarlos en la agenda pública digital, y son discursos de carácter político. En ese sentido, vemos que el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado esta red sociodigital porque es la que más impacto tiene, porque es la que más utilizan los mexicanos, y porque aparte de eso es la que te permite o te ofrece una herramienta que no todas ofrecen, o puedo decirlo así, algunas sí y algunas no. ¿Cuál es esa herramienta? Transmisiones en vivo. Esta herramienta nos permite que esa transmisión permita que esta transmisión pueda ser vista por todos los usuarios que sigan, digamos, a la cuenta no solo del presidente, sino del gobierno federal. Si quieres, más adelante podemos organizar en Comunicación Política Aplicada una serie de webinars que tengan que ver con el uso de la tecnopolítica en cuestiones de gestión de gobierno. No sé si contesté tu pregunta, Fernando. Fernando además agrega, gracias, no especifique qué importancia es el impacto de que tendría transmitir las conferencias de la mañanera a través de Facebook para posicionar justamente el discurso o ideología, para defenderse de la revocación o de mandato. Bueno, el impacto que tiene Facebook y las mañaneras es impresionante. De hecho, hay diferentes indicadores, diferentes investigaciones que se han hecho de que la conferencia del presidente tiene un gran impacto a nivel digital. Y esto es gracias al uso de Facebook. De hecho, son de las transmisiones en vivo que más impacto tienen en nuestro país. Y esto ha permitido que básicamente la gente se interese en el tema de la comunicación política gubernamental. Y esto también ha permitido a que comentemos, sea a favor o sea en contra. En ello, ¿qué puedo sugerir? Pues básicamente como consultor, pues yo no podría ahorita decirle directamente al presidente qué sí debe decir o qué no debe decir, porque básicamente el tema de hoy es el tema de las elecciones, y si yo ahorita me meto a decir qué sí debe decir, qué no debe decir, pues nos llevaría todo el webinar, el resto del webinar. Pero vuelvo a reiterar lo mismo. Si quieres, organizamos desde Comunicación Política Aplicada, lo platicamos y hacemos un webinar sobre las conferencias matutinas o sobre el uso de la tecnopolítica en la gestión de gobierno. Muchas gracias, maestro. Mi pregunta a los participantes sería si alguien tiene otra duda, algún comentario. Cedo la palabra a Michelle Estrada, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Ya más o menos explicaron que Facebook es lo más usado ahorita por los mexicanos y que el público es joven, ¿no? Más o menos ya el rango de edad ya está claro.
y que es diferente ocupar una red social como Facebook a Instagram o cualquier otra, porque los contenidos deben de diferenciarse. Mi pregunta es si podrían enumerar algunas características de contenido o de narrativa que podrían ser usadas en Facebook. Es decir, o sea, ya me queda claro que esa es la mejor vía o la herramienta, pero no sé si podrían enumerar algunas características que debería de tener el contenido que se usa en Facebook, que es llamativo, que justamente aplica para los jóvenes, etcétera. O sea, como enumerarlas, pues, o como mencionarlas. Muy buena pregunta, Michelle, te agradezco muchísimo. Pues eso que tú me estás pidiendo es como la fórmula secreta. Bueno, voy a tratar de explicar y voy a explicarlo de la siguiente forma. Cada contexto es distinto, cada público es distinto. No es lo mismo una campaña que se realice en la Ciudad de México a una campaña que se realice en Yucatán o que se realice en Monterrey o, bueno, Nuevo León. Y no es lo mismo una campaña que se realice a lo mejor en la alcaldía Miguel Hidalgo a la alcaldía Iztapalapa. ¿Por qué? Porque son públicos distintos y por lo tanto son narrativas distintas. Lo que hemos notado nosotros en comunicación política aplicada, a partir de ciertas experiencias que hemos tenido en diversos estados y en diferentes públicos, es que existen por lo menos 3 elementos que son reiterativos o que son esenciales al momento de platicar o conversar en Facebook. Uno de ellos es los mensajes de texto. Hoy en día, pues casi no son leídos, sobre todo los mensajes largos. Esos casi no tienen un impacto o tienen un impacto reducido. Deben de ser mensajes cortos, de no más de 200 caracteres como máximo, o máximo, yo les situaría en 200, 250. Ese es uno de los elementos, los mensajes cortos. ¿Qué otro elemento es el que es muy bien visto? Los videos cortos. Si van a utilizar videos, que sean videos cortos de no más de 2 minutos o de no más de hecho, es muy atractivo los videos de 1 minuto. Son muy atractivos, se prestan más para compartirse, se prestan más para comentarse, se prestan más para la interacción, pero también se presta muchísimo, o sea, tiene sus pros, pero también tiene sus contras, porque reducimos todas las propuestas a un video de 1 minuto. Por ello, el siguiente elemento, que es, ya tenemos el primero que son mensajes cortos, el siguiente que son los videos, el tercero es hacer uso de la interactividad. ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor coloques un mensaje corto, un texto, que puede ser acompañado ya sea de un video, o puede ser solamente el simple video, pero hacer uso de la interactividad. Eso es lo que más vemos que tiene resultado, que es platicar con los usuarios. Porque ahí la gente se siente involucrada, las personas se sienten escuchadas y sobre todo se ven como un aliado. Y en llegado caso, si son adversarios, también se ven como alguien o dejan ver a la persona o a la institución como no alguien que está cerrado a compartir ideas, sino que es una persona que está abierta al diálogo. Esos 3 elementos los hemos visto en las diferentes campañas o en los diferentes procesos en los que hemos participado y vemos que esos son elementos que básicamente hoy en día muchas campañas carecen de ellos. O se centran solamente en mensajes cortos o se centran muchas veces también en videos o se centra, pero dejan completamente cerrado el aspecto de la interactividad. Ese elemento ha generado en algunos casos victorias muy importantes con el uso de Facebook. ¿Por qué? Porque los usuarios se ven reconocidos, se ven en confianza, se ven escuchados y sobre todo se ven respaldados por alguien que los entiende, alguien que está abierto al diálogo y alguien que está dispuesto a dialogar con ellos para resolver los problemas y sobre todo generar propuestas colectivas. Esos 3 elementos yo te podría decir ahorita rápidos, hay muchos más. De hecho, vuelvo a lo mismo, cada elección tiene sus características, cada público tiene sus mismas características y sobre todo, el partido y el candidato tienen características. No podemos situar la misma narrativa con un candidato o un político que sea, digamos, por decir, del PAN, a que sea un candidato de Morena. Las narrativas son distintas, los públicos son distintos y, por supuesto, los partidos. Con ello,
pues es básicamente que lo que tenemos que hacer es saber a quién nos vamos a dirigir. Ok, le cedo la palabra a Gabriela Camargo para que te realice una pregunta, por Muy favor. bien, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Sí Buenas tardes, Javi. Sí, Sí, sí te hola. escucho. No, que súper interesante todo lo que dices y las preguntas. Y a mí, yo no estoy enrollada en este asunto de la política aplicada, pero me ha gustado seguirlos en su página y a cada uno de ustedes por lo de polémica en redes. Ah, Porque con la pandemia, con este asunto de la pandemia, pues nos ha tocado como profesores estar con los alumnos, así como estamos con ustedes, pues, en Zoom, en Google Meets y todo. Y yo digo, ¿qué hacer? Bueno, qué interesante todo lo que le contestas a Michelle, porque eso yo pensaba en mis alumnos, ¿cómo hacer para interactuar con ellos y que no sea aburrida mi clase? Porque es otra dinámica completamente diferente a cuando yo estaba en el aula de clases con ellos, que ya no los he visto desde marzo. Y el siguiente semestre es probable que continuemos de esta manera. Entonces, por eso me he pegado a estas dinámicas. Pero tengo una pregunta porque pues yo desconozco mucho de estos temas. Tú hablabas, si escuché bien, Luis, de cámara de eco y como eh, burbuja informativa. Y yo escribí mi pregunta, pues, y dice, mi pregunta la escribí así. Si nos pudieras comentar cuál es el proceso que ocurre en Facebook de tal forma que se crea una burbuja informativa que tiende a considerarse como si fuese una opinión generalizada. ok. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Te agradezco mucho tu pregunta. Un gusto saludarte. Me da mucho gusto también que nos sigas en Polémica en Redes y en las diferentes redes sociodigitales de comunicación política aplicada. Bueno, son dos preguntas en una sola. Son dos cosas distintas. La primera, la cámara de eco es todo aquello que configura a Internet, no solamente a Facebook. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que ver con el nuevo modelo de comunicación política. Antes, en los medios tradicionales, nosotros consumíamos información a la hora que los medios de comunicación querían. En el lugar que ellos decían, o sea, nosotros teníamos que estar frente a una televisión, teníamos que ir al puesto de periódico para adquirir el periódico, o teníamos que tener la radio para poder escuchar. O sea, consumíamos a la hora que queríamos, desde donde ellos querían, y también los temas que ellos querían o la información que ellos querían. ¿Esto qué conlleva? Pues que básicamente nos imponían toda la información y esto generaba pues que las audiencias fueran en llegado momento más homogéneas o por lo menos el debate fuera más homogéneo. Que esto no quiere decir que éramos homogéneos, todo lo contrario, somos hoy en día con internet se pulveriza todo eso o se muestra que la opinión pública no es algo tan homogéneo como se creía, sino que existen muchísimos públicos, cada uno con sus diferentes particularidades, y esto conlleva ahora el modelo de comunicación política, que es, ahora nosotros consumimos la información desde donde nosotros queremos, a la hora que queremos y la información que queremos. ¿Esto qué lleva? Que yo sigo a la gente que yo quiero, y la que yo no quiero, pues no la sigo. ¿Esto qué genera? Una burbuja de información, que la gente que simpatiza conmigo o la gente que le gusta lo que a mí me gusta, pues es la gente que está básicamente en mi círculo. Porque aquella que no está en nuestro círculo, dices, ella, pues mejor no la sigo. Me mandó una solicitud de amistad en Facebook, pero pues no me cae tan bien, pues mejor no la acepto. En ese sentido, eso genera una burbuja informativa, que básicamente por eso hace tan adictiva las redes sociodigitales, porque entramos en una realidad que es muy parecida a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver el mundo y sobre todo nos gusta ver esa forma de ver el mundo. Eso lo hace muy adictivo o genera esa adicción. Esa es la famosa cámara de eco. Vemos lo que nosotros queremos a la hora que nosotros queremos y sobre todo reafirma la forma que nosotros queremos ver del mundo. Pero es muy diferente a la famosa burbuja o la famosa burbuja digital, que esta tiene que ver con los algoritmos. O sea, una es la cámara de eco y otra es la burbuja digital. La burbuja digital tiene que ver con un algoritmo o una serie de datos que ya vienen prefabricados
desde Facebook, o sea, desde la misma empresa, que esa misma empresa te va situando a que en una cuenta tradicional de Facebook, que nada más te limita a 5,000 personas que puedan ser amigos, solamente de esos 5,000, digamos, en un ejercicio ahorita me apresuro a decir, o me aventuro a decir que a lo mejor tienes tú 1,000 amigos, Gaby. Pero de esos 1,000 amigos, tú cuando entras a Facebook solamente vas a ver a 50, no vas a ver más. ¿Por qué? No es porque, no es porque tú no compartas o no hayas aceptado a los otros 900, 950 amigos, sino que básicamente Facebook te está arrojando que de esos 1,000, con quien más simpatizas o con quien más tienes vinculaciones es con 50. Y eso se deriva a partir de lo siguiente. Entre más tú le das like a una persona, esa persona te va a aparecer más. Entre más te quedes tú y entres a ver las fotos que publica esa persona, también se va a empezar a presentar más en tu timeline de Facebook. Y también vas a ver a lo largo de, si tú también empiezas a compartir la información de personas con las que simpatizas o que tienes amigos. ¿Esto qué nos va a llevar? Que a partir de ese algoritmo, él haga un filtrado que solamente vamos a ver a 50 personas. Por eso yo en este webinar sugiero que utilicen un fanpage, porque el fanpage no obedece esa dinámica. Por eso me encanta muchas estrategias electorales o muchas estrategias políticas que luego llegan y nos dicen, es que yo, mira, mi cuenta tradicional de Facebook tiene 300 likes, sí, pero son las mismas personas y muchas de esas personas no van a votar por ti porque están en otros lugares, están en otras entidades y básicamente esas personas pues siempre son las mismas que les dan like a tus comentarios, ¿ok? Por eso nosotros sugerimos hacer un fanpage para romper esa cámara de eco, porque el fanpage está hecho en una modalidad de la cual cualquiera te puede seguir, pero también cualquier persona te decide no seguir. ¿Y esto qué conlleva? A que tú te esfuerces a generar contenidos que estén más cercanos al público que está dándole like o esté compartiendo esta información. ¿Sí me expliqué? ¿Ok? Sí. Te leo la siguiente pregunta, maestro. Por favor. En las publicaciones de los candidatos en el fanpage. ¿El alcance de las publicaciones tiene que depender del alcance orgánico, de pago o de ambos? Nosotros en comunicación política aplicada tenemos una frase que es, de hecho está en nuestro, si ustedes van a visitar nuestras instalaciones, es una frase que es la siguiente: no se debe de pagar para tener alcance, porque ese alcance no es orgánico, es inorgánico. Ese alcance, lo que hace el algoritmo de la misma empresa es que le llega a cualquier persona. Y al llegarle a cualquier persona, aunque esté en la misma demarcación, no necesariamente esa persona va a estar a favor de ti o va a estar apoyándote y compartiendo tus publicaciones, sino que vas a entrar a una burbuja simulada que te va a crear esa publicación al momento de pagar, que va a generar que básicamente tú estés engañado y digas, mira, mi publicación tiene 100,000 views, tiene 200,000 likes y se ha compartido 300,000 veces. Sí, pero ese alcance se logró no porque tus propuestas fueran generadas a partir de la aceptación, sino más bien a partir del impulso que le da Facebook. En ese sentido, nosotros estamos en contra de hacer publicaciones pagadas. Lo mejor es leer tu público, entrar a las métricas, revisarlo, decir, si mi público es joven, entonces voy a tener que hacer comentarios, tengo que hacer videos, tengo que hacer imágenes que sea para ese público joven. Si ese público prevalece femenino, entonces estás hablando con personas, con mujeres. Entonces tú tienes que generar tus narrativas acorde a ese público. Porque lo único que haces cuando tú pagas, entonces si tu público es mayoritariamente mujer, cuando tú pagas y tu discurso es completamente pues varonil o hecho para hombres, vas a hacer que tu público que te había seguido, te había apoyado durante mucho tiempo, se te vaya. ¿Por qué? Porque ya no encuentra cabida en tu discurso.
ni en tu forma de ser. A lo mejor traes un nuevo público, pero ese público no necesariamente puede ser uno que te beneficie. ¿Sí? En ese sentido, sería la respuesta, Daniel. No pagar, mejor leer, a entender a quién te estás dirigiendo y fijarte una meta. ¿A qué público le vas a hablar y a qué público vas a obedecer para construir toda una narrativa que te lleve a generar impacto, generar una agenda mediática y que sea una agenda mediática digital que después brinque a otras redes sociodigitales y, por supuesto, a los medios de comunicación tradicionales? ¿Sí? Muchas gracias por tu respuesta. Preguntaría si hay alguna otra duda, si alguien quiere abrir micrófono para hacerla o pasárnosla por el chat. ¿Ya no? Pues parece que no, maestro. ¿Damos por terminado entonces la sesión del día de hoy? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues, perdón, le cedo el micrófono para sus últimas palabras. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo webinar organizado por la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Les agradezco muchísimo su atención para poder conversar, dialogar y sobre todo construir comunidad y que la comunicación política no sea solamente asunto de políticos, sino que también sea asunto de usuarios y sobre todo de construcción de los tres actores, los políticos, por supuesto, los medios de comunicación y sobre todo la sociedad. Ante todo, les agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a Comunicación Política Aplicada darme la oportunidad de dirigirme con ustedes. Muy buena tarde, noche. Por parte de Comunicación Política Aplicada, les agradecemos su presencia y los invitamos al próximo webinar, cómo evitar riesgos y generar aciertos al usar Twitter en una campaña electoral. Será el jueves 23 de julio a las 18 horas. Recuerden que es cupo limitado y hay inscripciones. También los invitamos al curso Uso de redes sociales en procesos electorales que imparte nuestro director Luis Ángel Hurtado. Este es un curso con 7 clases el día sábado. El curso inicia el 22 de agosto. A todos agradecemos su presencia y los invitamos a los siguientes eventos. Síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, Comunicación Política Aplicada. Les agradecemos su presencia y hasta la próxima. Bonita tarde a todos.